Buena gente, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver en esta reunión asincrónica un poquitito más sobre modelos, cómo armar las relaciones, cómo esas relaciones y cómo esas clases que definamos van a estar persistidas y demás. Todo esto, los ejemplos que vamos a ver y todo, tengan en cuenta que vamos a estar trabajándolo a través del proyecto integrador que siempre utilizo de ejemplo. Vamos a tener en cuenta también este diagrama de clases que en un momento se definió, que en realidad no lo definimos tanto, pero está puesto, está subido. La otra reunión también se los mostré. Como para que cuando tengan alguna duda de algo vayan a ver ese diagrama de clases y puedan entender, bueno, qué es lo que estamos generando. Eh, Obviamente en la de la bienvenida vamos a estar viendo esto de las relaciones, la herencia, que es un tipo de cómo se impacta, etcétera. Y para recordar vamos a estar acá, estamos posicionados en esta, en esta parte del server donde los modelos son aquellos que interactúan con la base de datos, que me van a definir la estructura y el dinamismo de cómo ir insertando, consultando y demás registros, todo a través del ORM. Para eso, en el ejemplo del proyecto integrador, como comenté antes, vamos a tener una aclaración que ahora se las dejo. Bueno, para entender un poco más los ejemplos que les voy a estar dejando hoy y los que vamos a seguir viendo más adelante, que van a ser obviamente todo a través de este proyecto integrador que voy haciendo yo a la par de ustedes para que vayan viendo este seguimiento. Les quería comentar que lo que vamos a empezar a hacer desde ahora es generar una aplicación más. Acuérdense que hasta ahora nosotros teníamos la aplicación Portal, que era donde presentábamos todo y donde hasta habíamos hecho ese modelo de prueba que se llama persona. Bueno, ese modelo de prueba en realidad lo vamos a eliminar y lo que vamos a hacer es manejar todos los modelos en una nueva app que la vamos a llamar administración. ¿Por qué? Porque generalmente se recomienda que los nombres de las aplicaciones que generemos estén asociadas a lo que hacen y también a lo que nos interese nosotros tener como URL, y a nosotros nos va a interesar tener una URL del sitio que sea el sitio barra administración barra cursos barra administración barra personas, y desde ahí vamos a generar todos estos formularios para administrar, que los vamos a generar nosotros, que no van a tener nada que ver con el admin, porque va a ser justamente a donde los usuarios de mi aplicación van a poder administrar todo el material de este curso de este proyecto que estamos diseñando en el curso, que tenía la identidad de codo a codo más o menos. ¿Cómo generábamos una aplicación? Para recordar, venimos acá, poníamos Python Manage Pipe. Acuérdense que yo estoy en el entorno virtual, que no me lo dice ahí porque ya eh, Visual Code avisa que no lo vas a decir más. Y acá le ponemos el nombre y generamos una aplicación nueva en donde vamos a empezar a generar todos los modelos. Esta aplicación me genera estos archivos por defecto. Tenemos que generar archivo urls.py, y algo que tenemos que hacer también es venir a la setting del proyecto y agregar la aplicación que vamos a querer también manejar y ponerla acá bien escrita para que después, cuando generemos las migraciones y demás, sea considerada esta aplicación como una aplicación que va a interactuar con la base de datos. Esto para que tengan en cuenta todos los ejemplitos que vamos a estar viendo ahora y que después van a seguir, y para que entiendan por qué aparece esta nueva aplicación, que obviamente también vamos a generar una carpetita de template acá, que la vamos a llamar administración, donde vamos a tener templates específicos porque queremos que tenga una interfaz distinta a la de portal, porque queremos que sea una parte de administración que solo se pueda acceder con cierto login. Después vamos a ir avanzando sobre todas esas cosas, pero para que ya cuando empiecen a ver el ejemplo que les subo yo, tengan en claro por qué aparecieron estas cosas y cómo aparecieron. Y con eso vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos. Bueno, ¿qué tipos de relaciones hay? Básicamente, que esto es algo que ya traen de antes, hay tres tipos más comunes de relaciones en una base de datos relacional. Imagínense por qué se llama relacional, que son muchos a uno o uno a muchos, dependiendo de qué lado lo vean, una relación de muchos a muchos y una relación de uno a uno, que es que un registro de una tabla se relaciona únicamente con un registro de otra tabla. Eso obviamente se puede definir o como una relación, o también se puede utilizar la técnica de herencia en el lenguaje de programación que vamos a estar utilizando, que es Python, Django, etc. Vamos a ir viendo los detalles de cómo generar
cada una de estas relaciones, qué particularidades tenemos y demás. Una de las relaciones que hay es relaciones de muchos a uno, en donde, por ejemplo, teniendo en cuenta el diagrama este que yo les dije, que revísenlo, que está subido, en donde teníamos los cursos, categorías, personas, estudiantes, demás, bueno, se definió para este proyecto que vamos a tener una categoría que agrupe cursos. Entonces, una categoría puede tener uno o muchos cursos. En un curso pertenece sí o sí a una categoría. Acá van a ver un comentario que dice la relación, en donde definimos una relación de uno a muchos o de muchos a uno, puede ser con la misma clase. Por ejemplo, a veces sucede que, por ejemplo, tenemos empleados y hay una relación de empleados a la misma clase de empleados que es jefe, por ejemplo, porque el jefe también es un empleado. Eso puede existir. Eso también es más de lo que ya tienen de conocimiento de base de datos. Acá estamos viendo cómo justamente llevar esto a Django. Entonces, ¿qué definimos? Definimos cuál es la clase que va a estar asociada a la otra clase como uno. Digamos, acá, ¿qué quiere decir? El curso está asociado sí o sí a una categoría. Y esta categoría puede tener uno o muchos cursos asociados. Así es como se piensa esta clase. ¿Cómo se define? A través del campo, del field, foreign key, en donde decimos foreign key y definimos cuál es la clase a la que estamos asociados, que obviamente tiene que estar definido arriba. ¿Cómo se ve esto en una base de datos? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se traduce esas clases que habíamos visto en que decía justamente curso y categoría? Que como yo les comenté también en un principio, vamos a meterlo todo dentro de la app administración. Nosotros teníamos que un curso pertenecía a una categoría y que una categoría tenía asociada uno o muchos cursos. Bueno, ¿cómo se impacta eso? Acuérdense que no teníamos IDs, los IDs me los genera automáticamente porque todas las tablas necesitan un ID y genera una asociación a través de una clave foránea. No solo genera un campo que se llama categoría ID. ¿Por qué se llama categoría ID? Y porque yo le había puesto la foreign key asociada a la clase categoría en Django. Entonces el ORM automáticamente a través de las migraciones genera eso. Eso vayan haciéndolo, pruébenlo, etc. Entonces, ¿qué me dice? Yo puedo tener cursos que estén asociados a una categoría. Además me generó la constraint, en donde me dice hay una clave foránea, donde esta categoría sí o sí tiene que estar cargada en esta tabla. Esto para que vayan asociando cómo me genera Django esas relaciones de clases, cómo me las genera en la base de datos. Bueno, después, ¿qué otro tipo de relación tenemos? De muchos a muchos, digamos, donde por ejemplo en este sistema que estamos haciendo, que es de codo a codo, teníamos estudiante y curso. El curso estaba, una relación era curso-categoría. Ahora hay otra relación, pueden verlo en el diagrama, que es estudiante-curso. Y esta es una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un estudiante en sistema que estamos haciendo de codo a codo, no en la vida real de codo a codo, que no es así. Un estudiante puede estar en muchos cursos, en un curso puede tener muchos estudiantes, entonces es una relación de muchos a muchos. ¿Cómo se genera eso? A través de un campo que se llama many-to-many field. El many-to-many field puede estar en cualquiera de las dos clases, es indiferente a cómo esto se va a persistir en la base de datos. ¿Por qué? Porque cómo se genera una relación de muchos a muchos con una tabla intermedia. Entonces, esa tabla intermedia va a ser la misma. Yo ponga el many-to-many field acá o el many-to-many field en estudiante. Obviamente, generalmente se va a poner en el donde nosotros querramos, porque después cuando veamos el Django Admin y demás vamos a entenderlo, en donde nosotros entendamos que queremos hacer más la administración, digamos. ¿Por qué lo pusimos acá? Porque yo quiero que desde un curso se agreguen todos los estudiantes que pertenecen a ese curso. Y no quiero que desde un estudiante elijas cuáles son los cursos a los que perteneces. Es lo mismo igual, después lo vamos a entender mejor, pero esto es como se genera una relación de muchos a muchos, poniendo un many-to-many field en alguna de las dos clases, no en las dos. Si lo ponemos en las dos da error obviamente. Y se define, bueno, cuál es la otra clase a la que está relacionada. ¿Cómo se genera esto en la base de datos? Con
con una tabla intermedia, como yo les dije. Ahora vamos a hacer las migraciones y eso, y lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo se refleja esta relación de muchos a muchos, de estudiante-curso? Que obviamente es un ejemplo el que vimos recién. Después vamos a ver que estudiante se va a hacer de una manera mejor, etcétera. ¿Cómo se refleja este many-to-many field que vimos? Bueno, con una tabla intermedia, fíjense, que tiene obviamente siempre el nombre de la aplicación y el nombre de las dos tablas, que son de las dos clases que definimos. Por eso es independiente si el many-to-many lo ponemos o en curso o en estudiantes, de cómo se va a impactar en la base de datos. ¿Por qué? Pues yo tengo el estudiante que tiene ID, nombre, apellido, email, DNI. Tengo el curso que tenía ID, nombre, descripción, fecha de inicio, portada y categoría ID, que era la otra relación que tiene con otra cosa. Y ahora, como está con el estudiante muchos a muchos, me generó una tabla intermedia que me define curso ID y ID, digamos, qué curso está relacionado con qué estudiante. Así es como se trasladan las relaciones de muchos a muchos. Otro detalle que puede haber en las relaciones de muchos a muchos es que querramos guardar información en esa relación. Como por ejemplo, acá en el ejemplo que estamos viendo, decimos, mira, yo quiero que además de saber un estudiante en qué curso está o un curso qué estudiantes tiene, quiero saber, por ejemplo, la fecha en la que se generó esa relación, que en este caso la vamos a llamar inscripción. Es decir, bueno, yo quiero saber el momento en el que un estudiante se inscribió en el curso o en el que a un curso le inscribió un estudiante. Entonces, si queremos tener más datos en esa relación de muchos a muchos, que si lo pensamos en base de datos es generar más registros en esa tabla intermedia, en Django, ¿cómo lo hacemos? Definimos la relación many-to-many field, igual que antes, definiéndola en la que nos parezca a nosotros correcto, ya sea estudiante o curso, pero agregamos un atributo nuevo que se llama through, en donde le decimos a través de qué clase va a llevar esa relación a cabo. ¿Por qué? Porque yo en esa clase que defino le voy a indicar qué campos le quiero agregar. Y obviamente, si lo hago a través de una clase intermedia, en esa clase intermedia tengo que armar justamente cuáles son las clases a las que está asociando. Entonces le digo through inscripción, genero la clase inscripción y en la clase inscripción le pongo la foreign key de estudiante, la foreign key del curso y los campos que yo quiera poner. Como por ejemplo la fecha, que va a ser la fecha de inscripción. Entonces ahora vamos a hacer esto en nuestro proyecto, lo vamos a generar una migración y lo vamos a ver cómo se registra esto en las tablas. Bueno, ahora viendo cómo se generó esto en la base de datos a través de las migraciones, vale aclarar que yo lo que estoy haciendo es, cada vez que genero estos ejemplos, arranco con una base de datos desde cero, porque si vienen siguiendo el video y quieren ir probando ejemplo tras ejemplo, a veces van a entrar en algún conflicto porque hay una relación que la estoy cambiando y demás. Después, al final, yo les voy a dejar todo con una migración única para que arranquen desde cero y no van a estar todos estos ejemplitos. Fíjense que acá que nosotros le definimos esta clase intermedia de inscripción, me generó la clase intermedia con el nombre que yo le definí, no le pone el nombre automático curso estudiantes como era antes. Y obviamente a esta clase intermedia de inscripción le generó los dos ID de relación y le generó el campo fecha. Además le generó el identificador único de la relación. ¿Por qué? Porque Django no soporta claves primarias compuestas, entonces no soporta una clave primaria que sea curso estudiante, que no se pueda repetir. Entonces ahí hay un tema que ya es más de Django, lo hace a través de unique key y algunas otras cosas. Olvidémonos de eso. Va a tener un ID identificatorio de la relación, pero lo que nos interesa a nosotros es que tenemos el curso relacionado con el estudiante y tenemos este registro nuevo que quisimos agregar. Esto haciéndolo a través de justamente este tipo de relación many-to-many field, en donde yo digo a través de qué tabla, de qué clase lo voy a estar haciendo. Bueno, y después, ¿qué otro tipo de relación tenemos? La más, si se puede decir, compleja, o la que no compleja, sino la que más variaciones tiene, que es una relación de uno a uno. ¿Por qué más variaciones tiene? Porque lo vamos a poder hacer a través de una relación explícita de uno a uno, o también a través de herencia y demás conceptos que vamos a ver ahora. Ahora,
Esa relación de uno a uno, una de las formas que se tiene de especificar es justamente con un campo que se llama one-to-one field. Entonces, un estudiante está asociado a una persona. Esto es casi como una extensión, como una herencia. Entonces nosotros definimos, fíjense, un estudiante está asociado uno a uno con una persona y se define, fíjense acá a la derecha, como primary key. Entonces eso me va a dar una primary key única donde va a generar esta asociación uno a uno. Ahora lo vamos a ver cómo queda en las tablas. Ahora, otro detalle que no les fui comentando anteriormente, pero que ya lo estarán viendo, cada vez que ponemos un campo de relación vamos a tener que generarle un atributo que es obligatorio, que me dice el onDelete. ¿Qué quiere decir el onDelete? Tenemos distintos tipos, revísenlo en la documentación que les dejamos. Es decir, bueno, cómo se va a accionar Django cuando borremos un elemento que está relacionado a otros. Una de las opciones es en cascada, que es que cuando borro el estudiante borro a la persona. Otra relación, otro tipo de onDelete es protect, en donde, bueno, no, si tiene una relación no lo borro. Digamos, por ejemplo, categoría cursos que habíamos visto antes. Si nosotros decimos, ¿qué pasa si borro la categoría? ¿Qué hago con los cursos que tengo asociados a esa categoría? Una es cascade, en donde digo, bueno, si borro la categoría, borro todos los cursos, a la miércoles todo. La otra es protect, que son las más usadas, en donde digo, bueno, si tiene asociaciones, no puedo borrar la categoría. Fin, quedó ahí. Después vamos a seguir hablando sobre los ejemplos y demás. Este tipo de relación es una de las formas de generar esta relación uno a uno, que es donde, bueno, tengo un estudiante que extiende una persona. Ahora vamos a ver otras y por qué a veces es mejor una o la otra. Primero vamos a ver cómo esto queda transformado a través de las migraciones en tablas en la base de datos. Bueno, cómo queda persistida esa relación que vimos entre estudiante que extiende a una persona a través de este campo one-to-one field. Bueno, una vez que generamos las migraciones, las aplicamos, vemos que nos genera una tabla persona. Obviamente siempre le pone el nombre de la aplicación, administración persona, que tiene su ID, clave primaria, que la generó de manera automática, y los campos que le habíamos puesto a la persona. Y en estudiante, ¿qué hizo? Me generó el campo que le habíamos agregado de legajo y el campo de relación de persona, que le puso persona ID como genera los campos de relación, pero ¿qué diferencia tiene con el foreign key, por ejemplo? Que además, como le pusimos que era primary key, fíjense que me lo generó como una clave primaria. O sea que no se va a poder duplicar, no es que voy a poder tener muchos estudiantes que son la misma persona. Y además, sí, obviamente tienen la foreign key. Entonces, un estudiante es una persona. No hay vuelta que darle. O una persona es una persona de por sí. Entonces, esta es la relación como si fuera de herencia que se genera explícitamente a través del one-to-one field, que es una de las formas también recomendadas por Django porque queda más claro, aunque también se puede manejar con los distintos tipos de herencia, que ahora lo vamos a ver y vamos a ver en todo caso los ejemplos o los van a hacer ustedes para probar porque si no, no terminamos más. Ahora sí, algo que nos había faltado revisar, que después igual ustedes lo pueden ir viendo, es bueno, cómo generar esta extensión, cómo generarla en el código, que nosotros lo vamos a hacer en las vistas, lo vamos a hacer a través de formularios. Después la reunión que viene vamos a ver en vivo cómo hacer un CRUD, todo con un formulario, etcétera. Pero digo, como cuando tenemos esto que extiende un estudiante, por ejemplo, que extiende una persona, primero genero la instancia de persona, grabo la instancia de persona, eso me va a generar un registro en una tabla, y después genero la instancia de estudiante donde le tengo que asignar a la persona a la que está asociada. Entonces ahí le defino este atributo persona, le pongo cuál es la persona, que es esta variable que había asignado acá, que ya está grabada, y después grabo el estudiante y va a grabar esta asociación para que lo puedan probar. Esto a través de la consola lo pueden hacer. Obviamente, además del shell, pueden usar el shell plus, que es mejor, ya lo estuvimos viendo, etcétera. Bueno, ahora, de las relaciones de uno a uno, teníamos esta que es el one-to-one field, que es a través de la extensión, pero después se pueden hacer las relaciones de uno a uno a través de herencia. Y ahí Django, a través de las buenas prácticas y demás, establece formas de generar esta herencia y cómo pasar esta herencia a modelos. Ustedes se acuerdan que habíamos visto un ejemplo de cómo una herencia se pasa de clases a modelos, que teníamos
tres formas. Yo había dado un ejemplo con persona, estudiante y docente, si no me equivoco, en donde decíamos, bueno, una forma es generar una sola tabla que esté en todos los campos de persona, estudiante y docente. Otra es generar dos tablas donde los campos de persona están repetidos en esas dos tablas. Y otra es generar las tres tablas con las relaciones. Bueno, Django hace cosas parecidas y provee justamente formas de hacerlas y estilos y recomendaciones. Esto está en la mayoría de los libros, lo van a ver, en este que yo les dejé también, que habla sobre las buenas prácticas, recomendaciones, pros y contras. No quiere decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, sino bueno, hay que saber cuál es el pro y la contra de hacer algo. Uno de los estilos que recomienda es básicamente raro porque es no usar herencia. Es decir, bueno, si yo voy a tener campos repetidos, por ejemplo, voy a tener estudiantes y docentes que van a tener nombre y apellido, en vez de armar una clase de personas que nombre y apellido y que estudiante y docente hereden, bueno, poner nombre y apellido en estudiante, nombre y apellido en docente y no tengo la clase de persona. Hace más fácil entender cómo eso va a ir a un modelo, que ese es el pro, cómo va a ir a la tabla, el modelo, pero cuando además de nombre y apellido empiezo a tener cada vez más campos y por ahí los quiero ir, después van cambiando y demás, a través de la no cambiando los datos, sino quiero ir manteniendo una estructura que va a ir creciendo cada vez más grande. Entonces digo, además de nombre y apellido, quiero poner apodo, quiero poner cumpleaños, quiero poner dirección, todo esto. Bueno, me tengo que acordar de agregarlo en estudiante y docente. Y si después agrego otra clase, lo mismo, tengo que agregarle todas esas cosas. Esa es la contra bastante grande. Otro de los estilos que utilizo es utilizar clases abstractas que no son las de Python, pero es casi lo mismo, en donde definimos un modelo común abstracto. Ese modelo va a tener todos los campos que van a tener en sus derivados. Por ejemplo, vamos a tener persona abstracta, que va a tener nombre, apellido, y después vamos a tener estudiante y docente. Estudiante le va a agregar, por ejemplo, no sé, legajo, docente va a tener el quit. Ahora, cuando nosotros decimos que la clase abstracta tiene esos datos, quiere decir que no se va a persistir. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Django a través del ORM? Va a poner todos los campos que yo tenga en la clase abstracta, los va a poner en la tabla de sus derivadas. Entonces voy a tener la tabla estudiante, que va a tener nombre, apellido y demás, y la tabla docente, que va a tener nombre, apellido y los datos del docente. Es casi como hacerlo sin herencia, pero lo bueno es que si defino la herencia en clases, sí voy a tener todo generalizado y después lo voy a tener en tablas separadas. Ahí la redundancia la voy a tener en tablas, pero de Django no la voy a ver y me va a ser más fácil el mantenimiento y demás. Obviamente la desventaja es que no podemos usar la clase base de manera independiente, porque es una clase base abstracta que no se puede instanciar, no se persiste y demás. La otra forma de manejar la herencia en Django es por ahí la más usada y, aunque les va a parecer raro, la menos recomendada, que es la herencia de múltiples tablas, que es básicamente la herencia como la conocemos, en donde tenemos la clase persona, la clase estudiante, la clase docente, docente hereda de persona, estudiante hereda de persona, así estamos hablando de modelos, el modelo persona, el modelo estudiante, el modelo docente, heredan estudiante y docente del modelo persona, y eso que va a hacer me va a generar tres tablas con los campos one to fill, y voy a tener todas las tablas persistidas, todas las clases como tablas. ¿Qué desventaja tiene, por lo cual no es muy recomendado de Django? Que me agrega mucha sobrecarga, porque cada vez que yo me quiero traer un estudiante o un docente, internamente hace un join con la tabla persona. Cuando tenemos tres registros no pasa nada, pero cuando tenemos un sistema que va creciendo a través del tiempo en la cantidad de registros, la utilización y demás, hace que existe una sobrecarga cada vez más grande y hace que todo empiece a funcionar más lento. Por lo cual, las recomendaciones desde Django y de las buenas prácticas en casi todos los libros es evitar usar la herencia de múltiples tablas. Que se puede usar así, que a veces se usa así, pero que si podemos utilizar otra forma es mejor. Y después otra de las formas que hay es lo que se llaman modelos proxy, en donde nosotros tenemos una sola tabla grande que vendría a ser la tabla base, en donde en este caso, por ejemplo, va a ser persona, que va a tener un montón de registros, que va a tener los registros de estudiante, alumno y demás. Y después podemos tener clases derivadas, pero que no queremos persistir.
Obviamente no van a agregar atributos ni nada porque no van a ser persistidas, pero sí le van a agregar funcionalidad o cosas. Entonces, ¿qué desventaja tiene? Es que los campos de la clase base son fijos y bueno, pero sí le podemos agregar funcionalidad a las clases derivadas. Eso ahora lo vamos a ver, digamos, los ejemplos de cómo eso se persiste los voy a dejar para que los hagan ustedes, pero sí vamos a ver las tres formas de hacerlo en Django, que es la clase abstracta, no es más que definir la clase base abstracta, donde se lo define con esto, class meta, y le decimos abstract true. No tiene nada que ver con la clase abstracta de Python. Es una clase abstracta de Django. Obviamente internamente usa una clase abstracta de Python y más, porque esto es Python, pero no importa, no es la clase abstracta de Python, es una clase abstracta de Django. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que me genere dos tablas, porque es un modelo, me va a generar dos tablas. Una tabla estudiante que va a tener nombre, apellido, email, DNI, legajo, y una tabla docente que va a tener nombre, apellido, email, DNI, quit. Esa es la idea de utilizar clases abstractas de Django. Después, ¿qué otra tenemos? La herencia de múltiples tablas, que es la más usada sin querer, generalmente, donde, bueno, tenemos el modelo, tenemos los otros dos modelos que heredan. Esto me va a generar tres tablas, en donde estudiante va a tener una relación one-to-one fill con persona y docente va a tener una relación one-to-one fill con persona. Ya hablamos de la contra, que es la sobrecarga, etc. Y la otra es el modelo proxy, donde tenemos una clase base, en donde tenemos los campos que tengamos, en este caso nombre, apellido, email, DNI, y después tenemos clases derivadas que heredan de esa clase base, pero le decimos con el class meta, mira, esto es un proxy. ¿Qué quiere decir eso? No le podemos agregar en atributos nuevos, porque hereda todos los atributos de los que vienen. No va a ser persistida esta clase proxy, pero sí le podemos agregar funcionalidad, que para lo que hagamos en el sistema puede ser útil. Estas son como las tres formas de persistir herencias de modelos en tablas. Obviamente estamos hablando siempre de modelos. Después, cuando no tengamos modelos, no persisto nada. Pero esto para que tengan en claro las tres formas, con sus pros, sus contras. Pruébenlas, véanlas. Y después yo les voy a dejar subido en el ejemplo todos los tipos de formas para que ustedes puedan ir comentando, descomentando, ir haciendo pruebas, etc. Ahora lo que vamos a empezar a ver es también, bueno, cómo algo que ya vimos, cómo es el manejo de queries y todo, pero bueno, con un poquitito más de detalle. Bueno, como para ir terminando con esto del repaso de los modelos, ya vimos cómo generarlos y demás, ahora tenemos que ver, por más que ya adelanté antes, cómo interactuar con los modelos, que va a hacer para nosotros en Django, cómo interactuamos con la base de datos. Para esto Django brinda una API, que cuando se dice API no piensen todo el tiempo en una API REST o en una Web API, sino justamente es Application Programming Interface, o una interfase para que programando nos conectemos con la base de datos. Esto lo va a hacer a través de algo que se va a llamar manager, que cada modelo va a tener un manager por defecto, y ese manager lo que va a hacer va a interactuar con la base de datos, y principalmente sobre todo en el tema de las consultas, o cuando es el tema de las consultas, lo va a hacer a través de un objeto que lo llama QuerySet, que lo que hace es una colección en la base, representa una colección en la base de datos, pero no se trajo los datos todavía, lo vamos a ir viendo. Eso es lo que se llama lazy loading. Después lo vamos a ver más en detalle, la reunión sincrónica que viene y la demás, que vamos a estar ya desarrollando un CRUD desde cero. Pero esto para que tengan una idea. Entonces, este manager que me genera por defecto me genera distintas operaciones. ¿Para qué? Para poder interactuar con la base de datos. Una es una vez que instanciamos, ahora después les muestro un ejemplito en donde van a entender lo que es el manager en sí. Acá, por ejemplo, estamos instanciando un modelo, una instancia de un modelo persona, que no le definimos un ID, lo va a generar automáticamente, lo definimos con este nombre y apellido, le damos save, y eso, como ese modelo no está instanciado, y como ese modelo no lo pudo interactuar, o sea, detectar que está en la base de datos a través de la clave única, porque no estamos definiendo la clave única ahí, hace un insert. Ahora, si ya una vez que hice este save, yo después le modifico algún dato y hago un save, va a ser un update en la base de datos.
Obviamente, si yo ya tengo ese instanciado, antes había hecho un save y le hago un delete, va a hacer un delete en la base de datos. Todo esto va a depender de cómo tengamos. Estos métodos se pueden sobreescribir, podemos hacer que en realidad no graben ni borren o lo que querramos hacer, que hagan validaciones, etcétera. Lo vamos a ir viendo a través de las próximas reuniones, pero para que ya tengan una idea. Van a tener un ejemplo, en el ejemplo del proyecto integrador, yo ahora se los voy a subir, va a estar re completo y ahí van a tener un montón de información para ver. Además, obviamente, como ahí estamos viendo el save y el save, que acá tenemos dos instancias distintas, acá es donde vemos principalmente lo que es el manager. Y el manager por defecto, que nosotros podemos generar el nuestro, sí. Por eso yo ahora les digo, les voy a mostrar rápidamente un ejemplito, que es lo que les voy a subir para que ustedes lo trabajen y lo puedan ver. Cuando nosotros hacemos el nombre de la clase, siempre a los managers se accede a través del nombre de la clase, no de la instancia. Es un detalle, pero que hay que tenerlo en claro. Nombre de la clase, accedo al manager, que acá como yo no generé ningún manager, estoy accediendo al manager por defecto, que se llama .objects, y eso ya me genera un par de métodos por defecto. Uno es all, que como verán acá me retorna un query set, y con ese query set yo puedo o ya traerme los datos. Acá no me los está trayendo los datos, me lo está mostrando Visual Code en ese detalle que están viendo ahí. No es que me trajo las personas de la base de datos. Sabe que el query cuando lo haga me va a traer esas personas, porque hizo como un query para consultar que puede ejecutar eso. Después tengo otro método que es el get, en donde acá sí le tengo que pasar la primary key. Por ejemplo, acá le paso 2 y acá sí va a la base de datos y trae la instancia. Acá no trae un query set. Fíjense la diferencia entre el objeto que está trayendo. Acá ya trae una persona, fue a la base de datos, me trajo esa persona. Acá fue a la base de datos, pero me trajo que el query lo va a poder ejecutar y que me va a traer eso, pero no trajo todos los datos. Con 2 datos y eso no pasa nada. Imagínense con millones de registros, no me trajo los millones de registros cuando hago persona.object puntual. Cuando los pase una lista así o no, esa diferencia la que tienen clara, la vamos a seguir viendo para que tengan claro. Y sobre este query set, sobre el all, o ya directamente generó métodos, además tenemos el filter en donde podemos agarrar atributos de la instancia e ir filtrándolos. Entonces yo acá digo, mira, filter el apellido Prato. Me va a traer un query set en donde solo va a filtrar, en la base de datos lo va a terminar haciendo con un where, ya vimos cómo consultar ese query cuál va a ser. Y ya me trae un query set. ¿Por qué me trae un query set y no me trae los elementos? Porque yo podría ese query set, en base a las condiciones de mi programa, volver a filtrarlo. Y digo, mira, yo quiero que me traiga los pratos de más de 20 años, los pratos de... Y así ir filtrando un montón de cosas. En este ejemplo no tiene mucho sentido, pero bueno. Todavía no fue a buscar y siempre va a armar un mejor query a la hora que necesite ir a buscar los datos. Obviamente, ¿cuándo va a buscar los datos? Cuando hagamos, por ejemplo, un método first, que es decirme, bueno, tráeme el primero de ese query set. O cuando digamos, convertí esto en una lista, entonces ahí sí me va a traer y demás. Por eso se dice que son lazy. Van a buscar las cosas a último momento para poder armar la mejor forma de ir a buscarlo. Ese concepto les tiene que quedar claro y lo vamos a seguir viendo, así que relajen. Bueno, ahora yo les voy a mostrar un ejemplito con los managers para que tengan en claro qué es este object que anda por defecto por ahí, que siempre, generalmente vamos a usar este object por defecto, pero muchas veces se pueden generar manager específico para dejar en claro algunas cuestiones que queremos llevar adelante en nuestro proyecto. Les voy a mostrar este ejemplito y después lo vamos a ver más de manera sincrónica. Bueno, como para ver un poquitito del ejemplo este de los managers que se los voy a subir, todo en el proyecto integrador que vengo haciendo yo. El único detalle es que tienen que armar la base de datos desde cero porque hubo un montón de cambios en estructura y demás. Entonces generé de nuevo una migración inicial en donde, bueno, se arranca desde cero con este ejemplo del proyecto integrador. Y la estructura que se definió acá, en donde claramente no es la mejor, se puede cambiar, etcétera, tenemos una persona que tiene nombre, apellido y email DNI, y tenemos estudiante y docente que heredan de persona y le agregan sus datos. Además, como dato característico es los docentes y los estudiantes, las bajas las vamos a manejar de manera lógica. ¿Qué quiere decir una baja de manera lógica? Que cuando lo borramos, no lo borramos de la base de datos, sino tenemos una variable que se va a llamar baja que lo va a poner en true o en false. Entonces decimos, mira, yo este estudiante lo quiero dar de baja, lo dejo en baja true
y no lo debería acceder más. A menos que lo quiera recuperar por algo porque se reinscribe y demás. Es una cuestión de negocios. No estamos diciendo que es la mejor forma de hacerlo, ni la peor. Ahora, para que tengan en claro eso, ¿qué hacemos? Acá es donde empieza a entrar en juego el manager. Yo digo, por ejemplo, el manager por defecto, que se llama Object, lo voy a sobreescribir con mi propio manager, que se llama estudiante manager. Estudiante manager hereda de manager, que es una clase por defecto que me pone, y le agrega un método y sobreescribe un método existente. Le agrega un método cantidad, que retorna la cantidad de ese query set general, y agrega el get, y sobreescribe, el get query set, en donde solo va a filtrar los que tengan baja. Y entonces ya acá tengo que mi modelo va a poder solo acceder a esos. Entonces fíjense, yo acá tengo abierto el Shell Plus, por ejemplo. Y para que tengan una idea, está generado, hay hay 2 estudiantes generados, que son 2 personas, que son de ejemplo, que tienen 2 matrículas, y ya ni me acuerdo porque no lo hice ahora. Entonces, por ejemplo, acá ponemos estudiante.objects, y esto que me está dando el manager que yo sobreescribí, donde el query set es este, pero además le agrega todos los métodos que tiene por defecto, porque por eso hereda de manager. Estamos heredando estructura y comportamiento. Entonces yo le puedo hacer all. ¿Y qué me dice? Mira, tenés 2, estudiante 666, Alejandro, estudiante 99, PPASD. ¿Por qué me trajo 2? Porque ninguno de los 2 tiene baja. Porque yo estoy usando este get query set en donde filtre que baja es false. Ahora, supongamos que yo vengo acá y le digo, mira, el 999, no, vamos a dar de baja el 666. Le digo, sí, está dado de baja, lo di de baja. Entonces yo ahora, cuando venga acá, el tema que esto generalmente lo callea, pero no importa, ahí está, yo hago estudiante, object, all, y no me trajo todos los que mi query set le permite. Yo acá podría armar otro método que sea, por ejemplo, traer los dados de baja para yo poder editarlos. Eso es algo que hay que pensar de negocio. Y además agregué mi propio método en este manager que se llama cantidad, por ejemplo. Entonces yo digo, estudiante, miren que soy un nabo siempre, no solo en vivo, object, cantidad, que es un método, me dice 1, hay uno solo. ¿Y por qué me dice que hay uno solo? Si yo en realidad voy a la base y veo 2, porque está usando el query set por defecto, por eso llama a self, y después está haciendo un count sobre eso. Yo podría hacer lo que quiera, es libre el planeta como para que ustedes desarrollen con los conocimientos que tienen lo que quieran. Eso es como para que entiendan lo que es el manager, lo que era el manager por defecto, que es, si yo saco esto, ya no va a estar más este manager. Supongamos que digo, bueno, mira, la verdad quiero usar el manager por defecto. Entonces no sobreescribo nada, vengo acá y hago. Lo que pasa es que esto tengo que volver a cerrar la consola porque va a tener todo callado. La volvemos a cerrar, la volvemos a abrir. Esto ya nos dice, ya lo sabemos. Hacemos Python manage py shell con un solo cosito plus. Y ahora digo estudiante punto objects punto all. Y me trajo los 2. ¿Por qué? Porque ahora está usando el manager por defecto. Y el manager por defecto no tiene un query sobrescrito y demás. Y eso para que lo tengan en claro. Yo se los voy a dejar todo esto subido. Y además, obviamente, los managers no siempre se tienen que llamar objects. Acá si yo quiero sobreescribir el que es por defecto porque me pinta a mí. Si yo quiero ponerle otro nombre, supongamos que le digo, mira, no sé, lo quiero llamar estudiantes, grabamos ahí. Esto obviamente no se va a enterar porque tengo una consola abierta, la cierro, la vuelvo a abrir, que ya me olvidé cómo, ahí está, y hago de nuevo Python más PyShell Plus, y ahora mi manager se llama estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago estudiante.objects.all, estoy usando el manager por defecto. Si yo hago estudiantes.all, estoy utilizando el manager que sobreescribí. Y así yo podría generar los managers que yo quiera, poniéndole los nombres que correspondan. Yo le puse estudiantes, no tiene sentido. Podría ser estudiante.activos.all, lo que sea, y así con cada una de las cosas. Yo les voy a dejar todo este ejemplo para que lo vean. Disculpen por la demora en la grabación del video. Además van a tener
muchas más cosas. Van a tener, por ejemplo, las inscripciones, en que las inscripciones van a tener cada uno de los managers para ver en los inscriptos si están egresados o no. Fíjense que acá estoy llamando a todos los managers donde digo, bueno, mira, inscripciones totales, inscriptos. Si quiero renombrar el manager por defecto, le puedo poner model.manager y es el manager por defecto. Y eso para que tengan una idea de cómo entran los managers en juego después de haber generado todo lo que es los modelos y demás. En la sincrónica que nos queda mañana ya, perdón por la demora, vamos a ver cómo armar un CRUD, que es básicamente esto, pero con pantallitas y todas esas cosas para que ya lo tengan como ejemplo. Así que gracias y después nos vemos.